Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Podemos considerar que el término cambio climático hace referencia a la modificación natural de los periodos de clima mundial. Sin embargo, actualmente la definición está encaminada a la alteración climática mundial provocada por acciones humanas en periodos breves de tiempo. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera, principalmente causados por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana. Como vemos aquí, actualmente hay bastante calentamiento global, lo que está provocando demasiados desastres naturales. Vamos a ver las consecuencias directas del calentamiento global, sobre todo en el agua, ya que es un compuesto regulador de la temperatura mundial. La atmósfera se calienta porque las moléculas de agua se unen a compuestos que atrapan el calor, provocando que las capas algas tengan mayor temperatura, lo que aunado a efectos geográficos como el efecto de Coriolis provoca que se formen vientos más fuertes que a su vez aumentan la fuerza de las corrientes marinas, lo cual también provoca el derretimiento de los polos, como vemos que se está derritiendo el permafrost, como en este caso, que podemos ver cómo se está derritiendo poco a poco, dejando los polos sin hielo. Gases de efecto invernadero. Como veremos más adelante, el efecto invernadero es uno de los principales causantes del calentamiento global. Y como tal, los gases de efecto invernadero son diferentes gases que se emiten por los contaminantes de uso humano. Y vemos que uno de ellos, que constituye el 5%, es el vapor de agua. El CO2 o dióxido de carbono, que constituye el 50% de los gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento global. El metano, que como podemos ver es el 18%. El dióxido de nitrógeno, o también llamado óxido nitroso, que constituye el 6%. El ozono troposférico, que constituye el 9%, y los compuestos clorofluorocarbonados. Veamos entonces qué es el efecto invernadero. Como podemos observar aquí, el efecto invernadero se da debido al calor atrapado por estos gases que antes mencionábamos. El Sol libera energía hacia la Tierra que choca al llegar a la superficie terrestre y debería de regresar y dispersarse hacia la troposfera. Desgraciadamente, con esta capa, eso no es posible. Lo que ocurre entonces es que los rayos solares y el calor se refleja, se atrapa tal cual como en un invernadero, como si esto fuera una tapa de cristal, y se regresa este calor atrapándolo y en consecuencia dando el calentamiento global que conocemos ahora, que es lo que ha producido tantos desastres. Veamos ahora cómo la fotosíntesis puede revertir este proceso de efecto invernadero gracias a que capta el CO2. Como sabemos, la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas convierten la energía del sol en glucosa, liberando oxígeno y atrapando el CO2. Gracias a que ocupan este CO2, se puede ir atrapando y pueden ir capturando este CO2 y liberando oxígeno, lo cual ayudaría o ayuda bastante al proceso de revertimiento del calentamiento global. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bien, las plantas obtienen agua y gracias al sol y a los pigmentos que tienen en sus hojas, en sus cloroplastos llamados clorofila, atrapan la luz del sol y esto hace que se rompa una molécula de agua y se libere oxígeno al ambiente y posteriormente en una fase oscura atrapen el CO2 y lo vayan uniendo para formar glucosa. Como podemos ver aquí, para llevar a cabo este proceso se necesitan 6 moléculas de agua, 6 de CO2. En presencia de luz solar y clorofila obtenemos glucosa o azúcares
y 6 moléculas de oxígeno, lo cual ayuda muchísimo a revertir el proceso del calentamiento global. Veamos este ejemplo. Como podemos ver, si no cuidamos de los árboles, vamos a acabar prácticamente sin oxígeno. Debemos de tomar conciencia sobre el uso adecuado de los gases que pueden provocar o todo lo que estamos provocando, el uso adecuado de todos estos elementos que pueden formar parte de los gases de efecto invernadero y tratar de conservar toda la flora de la naturaleza para que esto se revierta. Gracias.